Bien, segundo año, vamos a empezar la primera clase sobre leyes de los gases, la segunda unidad que vamos a trabajar este año. Esta unidad, sí, como bien dije recién, trata sobre el sistema gaseoso y cómo este sistema, sí, o este estado de la materia se relaciona, sí, a distintas variables físicas que vamos justamente a trabajar en este video. Bien, como dijimos la clase anterior, el gas, sí, o el sistema gaseoso es un sistema que está formado por moléculas o partículas o átomos que están en estado libre, es decir, que no tienen enlaces entre ellas y están completamente separadas. Este material gaseoso siempre tiende a ocupar todo el espacio disponible, ¿sí? Es decir, que si yo, por ejemplo, abro la hornalla de mi cocina y comienza a salir gas, ese gas va a tener a ocupar todo, ¿sí? Todo el espacio disponible. Si yo tengo la puerta de la cocina abierta, no solo va a querer ocupar el espacio de la cocina, sino la habitación que esté a continuación. Es decir, que estos gases sí que tienden a ocupar todo el espacio disponible, no tienen forma propia, ¿sí? Y hay tres variables físicas muy importantes que se van a relacionar al comportamiento de estos gases. En química y en física, sí, el estudio de los gases es una parte muy importante, hay muchos capítulos de muchos libros dedicados al estudio de este sistema, así que bueno, vamos a empezar de a poquito, pero nos vamos a encontrar con que este sistema nos va a aparecer en reiteradas ocasiones y en varias temáticas del área, ¿sí? Bien, estas tres variables que son muy importantes en el estudio de los sistemas gaseosos, ¿sí? Son la presión por un lado, el volumen y la temperatura. La presión, ¿sí? Es un concepto que nosotros no solemos nombrar, ¿sí? Pero que está presente en un montón de situaciones de la vida cotidiana, ¿sí? Llamamos presión a cualquier fuerza que yo aplico sobre una superficie. Es decir, que si yo con el dedo aplico una fuerza sobre el pizarrón, esa fuerza sobre la superficie en la cual yo lo estoy aplicando es lo que nosotros llamamos presión. Presión hacemos, por ejemplo, para apretar un botón, ¿sí? O para empujar la puerta del cajero automático, ¿sí? Cuando ingresamos, ¿sí? Aplico una fuerza sobre una superficie. Cualquier fuerza sobre una superficie es en física presión, ¿sí? En los gases ahora vamos a ver dónde podemos reconocer la presión o qué significa, ¿sí? Pero bueno, ese es el concepto general. Esta presión en física nosotros la vamos a medir en atmósferas, ¿sí? Esta es la unidad de medida. Nosotros en física y en físico-química, todas las variables que trabajemos van a tener una unidad de medida. Por ejemplo, el tiempo es una variable. Sus unidades de medida son el minuto, el segundo, la hora, el día, la semana, el año. La distancia también es una variable. ¿Y cómo podemos medir la distancia? Podemos medirla en centímetros, en metros, en kilómetros. Bueno, la presión también es una variable, ¿sí? De qué tanta fuerza hago yo sobre una superficie. Esa presión se puede medir en atmósferas. ¿Sí? Es una unidad nueva a la cual no estamos acostumbrados a trabajar o a escuchar, pero bueno, esa es la forma en la que medimos la presión. Otra variable importante para los gases es el volumen, ¿sí? El volumen es el espacio que ocupa un objeto, ¿sí? Por ejemplo, una Coca-Cola de 2 litros, ¿sí? Sabemos que ocupa justamente ese espacio. En cambio, una Coca pequeña de 600 mililitros, el espacio que ocupa es menor, por eso justamente su volumen también es más chico. Este espacio ocupado es bastante importante en los gases porque yo antes dije que los gases tienden a ocupar todo el espacio. Entonces, cuando analicemos distintos sistemas o distintos ejemplos gaseosos, nos vamos a encontrar con que el volumen que estos gases ocupan suele ser de todo el recipiente en el que se encuentra. Este volumen lo podemos medir en litros. ¿Hay otras unidades de medida? Sí, tenemos los mililitros, los centímetros cúbicos, pero bueno, nosotros nos vamos a manejar simplemente con la unidad de litros, que es una unidad bastante común y a la cual estamos acostumbrados a utilizar. Y finalmente, la tercera variable que se relaciona a los gases es la temperatura. De esto ya estuvimos hablando en la primera unidad, ¿sí? La temperatura es una medida de qué tanto se mueven las moléculas de un gas, ¿sí? Si la temperatura de un gas es elevada, quiere decir que esas moléculas se están moviendo intensamente, es decir, ¿sí? Están de acá para allá. Si la temperatura de un gas es baja, quiere decir que esas moléculas no tienen tanto movimiento, ¿sí? Esta temperatura la vamos a medir en grados Celsius, ¿sí? O también se le suele decir grados centígrados, ¿sí? Que son los grados que usamos para medir la temperatura del día. Estas tres variables entonces van a influir en los gases.
Un ejemplo sencillo, ¿sí? Podemos analizarlo en los aerosoles. Cuando nosotros compramos un aerosol, por ejemplo el de Raid o un desodorante, ¿sí? Sabemos que este aerosol tiene por algún lugar una etiqueta que dice que no lo podemos exponer al calor o al fuego. ¿Y por qué pasa esto? Porque justamente adentro de esos aerosoles hay material gaseoso, ¿sí? Hay un material que tiene todas sus moléculas libres, separadas y que están ahí dentro, ¿sí? Contenidas en ese envase. ¿Qué pasa? Acá yo tengo las tres variables representadas que acabamos de explicar. Por un lado el volumen, ¿sí? En este caso va a ser el volumen del aerosol, ¿sí? En ese volumen en particular yo tengo este material gaseoso que se encuentra en estado libre, ¿sí? Con las moléculas todas separadas, y justamente el espacio que está ocupando todo este gas es el aerosol en sí, el envase, ¿sí? Ese sería en este caso el ejemplo del volumen. En cuanto a la presión, yo sé que estas moléculas se están moviendo, es decir, están chocando unas contra las otras, y si chocan entre ellas, también chocan contra las paredes del recipiente, ¿sí? Estas moléculas están rebotando y chocando contra el envase. En este caso, las moléculas hacen presión sobre el envase, ¿sí? Porque justamente ellas están aplicando una fuerza sobre la superficie del mismo. Ese sería el ejemplo de la presión para este envase en particular. Y en cuanto a la temperatura, ahí entra justamente en juego el tema del lema, que dice que no puedo acercar yo el aerosol a una fuente de calor, como por ejemplo una hornalla. ¿Por qué? Porque si yo acerco este envase a una fuente de calor, lo que va a aumentar es el movimiento de las partículas, es decir, estas moléculas, estos átomos, se van a empezar a mover cada vez más, y eso va a hacer que justamente aumente la temperatura, pero si también aumenta el movimiento de las partículas, los choques contra el envase de las mismas también va a aumentar, eso va a llevar a que aumente la presión y si el envase no resiste, el mismo puede explotar. Este es un simple ejemplo en el cual yo puedo encontrar cómo las tres variables afectan a un gas. Lo que vamos a ver en la próxima clase, en el próximo video, es alguna de las leyes de los gases, sí, que ya involucran algunos cálculos y algunas cuentas matemáticas. Espero que hayan entendido, sí, de todas formas nos vamos a ver en formato presencial, en donde vamos a profundizar un poquito estas definiciones. Les mando un saludo.